Amigos de Con Toda Propiedad, sean bienvenidos nuevamente a la continuación de nuestro cuarto foro virtual Prescripción de Cuotas de Administración. Y decimos continuación porque en esta nueva versión que estamos utilizando de nuestro foro, en razón del aislamiento preventivo obligatorio, hemos creado una nueva modalidad. Estamos trabajando sobre la marcha, ustedes lo entenderán, pero lo hacemos buscando el beneficio de todos ustedes. Ya hicimos nuestra exposición y dijimos que íbamos a responder todas sus preguntas a través de WhatsApp. Pues resulta que fueron muchas y queremos compartirlas no solamente con quien hizo la pregunta y respondérsela, sino que nos parece importante que ustedes también conozcan esas respuestas, y por eso queremos hacer un nuevo video dando la respuesta uno a uno a las inquietudes que presentaron nuestros suscriptores, y que de esa manera ustedes también conozcan y enriquezcan un poco más este tema de la prescripción de cuotas de administración. Pero también queremos aprovechar la oportunidad para hacer algunas aclaraciones que nos han pedido en especial nuestros colegas los abogados. Ellos, y los entiendo, nos han solicitado aclaraciones en cuanto a la terminología que hemos manejado. Y comienzo respetuosamente por contestarle a mis colegas que la gran mayoría de nuestros suscriptores no son abogados y que no podemos hablar en un lenguaje eminentemente jurídico. Yo sé que los abogados a veces no comparten esta opinión, pero pues la respeto, pero personalmente creo que como abogado estoy en la obligación de hablarle a mi público de una manera que me comprendan, sin querer entrar en imprecisiones muy profundas. ¿De qué les estoy hablando? Mis colegas se han, algunos quejado, otros respetuosamente han insinuado que no podemos confundir el término interrupción de la prescripción con suspensión. Colega, tiene absolutamente toda la razón. No voy a discutirlo porque es así, son dos términos completamente distintos, pero no podía entrar en medio del foro a hacer esas aclaraciones. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para hacerlo. La interrupción de la prescripción hace que el término que ya venía contándose desaparezca y vuelva a comenzar nuevamente. Si han pasado 4 años desde que la obligación se hizo exigible y se interrumpe esa prescripción, entonces esos 4 años desaparecen y vuelven a contarse nuevamente los términos para la prescripción, que en el caso sería de 5 años. La suspensión es diferente. La suspensión es un fenómeno por el cual, cuando sucede un hecho, el término que se viene contando se paraliza, pero cuando desaparece el hecho que dio lugar a la suspensión, vuelve a comenzar donde iba. Es decir, va 4 años, se suspende el término de prescripción y cuando desaparezca ese hecho, vuelve a comenzar desde donde iba. O sea, no es que vuelva a comenzar, sino que se reinicia desde donde iba. O sea, en 4 años y continúa. ¿Por qué esta precisión es importante? Porque es lo que está sucediendo exactamente en este momento cuando no hay despachos judiciales abiertos. En este momento los términos de prescripción no están interrumpidos, están suspendidos. La imposibilidad de presentar una demanda hace que se suspenda el término de prescripción. Si una cuota de administración a hoy lleva un término de exigibilidad de 5 años o de 4 años y 11 meses, como no se puede presentar la demanda, el término está suspendido. Y una vez se pueda presentar la demanda, comienza otra vez a correr el término, pero ya no desde cero, sino desde los mismos 4 años y 11 meses que llevaba. Esta es la primera aclaración. La segunda aclaración es que los términos estarán suspendidos no hasta que abran los juzgados inmediatamente, sino que con base en el decreto dictado por el Ministerio de Justicia, el decreto 491 del 2020, en su artículo 10, los términos están suspendidos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Leo expresamente la parte pertinente del artículo 10. Dice: artículo 10. Aunque el artículo se refiere a la continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales, el inciso final de ese artículo 10 dice: durante la vigencia de la emergencia sanitaria, no correrán los términos de prescripción o caducidad de las acciones. ¿Qué significa esto? Que es posible que mañana, pasado mañana, en cualquier fecha, abran nuevamente al servicio la rama judicial. Es decir, se puedan presentar nuevamente demandas.
pero que a pesar de abrirse nuevamente el servicio de la rama judicial, la emergencia sanitaria continúe. En principio está dictada hasta el 30 de mayo. Si abren los juzgados el 24 de abril, por poner un ejemplo, ese día yo puedo presentar mi demanda, pero los términos de prescripción siguen suspendidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure la emergencia sanitaria. Significa eso que si yo no demando el 24 de abril, que hipotéticamente abrirían juzgados, esto es un ejemplo nada más, no es que vaya a pasar en esa fecha, entonces no pasa nada porque yo tengo plazo hasta que se termine la emergencia sanitaria para presentar mi demanda, o sea, en principio hasta el 30 de mayo. Esta aclaración me parece pertinente porque nos la han solicitado amablemente algunos colegas que nos han pedido corregir y me parece que hay que respetar el lenguaje jurídico y tienen absolutamente toda la razón. Hay que diferenciar entre interrupción y suspensión, pero lo quiero decir, no quise entrar en esos pormenores porque la gran mayoría de nuestros suscriptores no son abogados y no son ellos quienes van a presentar la demanda. Quienes van a presentar la demanda y tienen la responsabilidad de hacer esa diferenciación entre interrupción y suspensión son los abogados. Y yo estoy absolutamente seguro que la gran mayoría, porque también debo reconocer que algunos no lo manejan, sí diferencian entre interrupción y suspensión. Pero me parece pertinente hacer la aclaración, es de caballeros hacerla, entonces hago la aclaración pertinente sobre la suspensión. Bueno, dicho esto, entonces ahora voy a intentar, si la tecnología me lo permite, empezar a contestar las preguntas que hicieron muchos de nuestros suscriptores. Aquí tengo señalados a quienes muy juiciosamente enviaron sus preguntas antes de las 9:30 de la mañana y voy a empezar a responder uno a uno. Yo no sé si ustedes alcancen a ver en la pantalla la pregunta, pero pues yo efectivamente les voy a leerla y la voy a ir contestando. Dice, buen día, en nuestra unidad residencial hay un moroso significativo desde inicios de la unidad, pero ya a él se le inició proceso judicial. Sin embargo, por tener afectación familiar de la casa, no se ha podido recuperar esa cartera. ¿Se puede aplicar el concepto de prescripción extintiva? Esa es la pregunta de la suscriptora. A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es la demanda que se presenta y con la cual se interrumpe civilmente el término de prescripción al ser notificado el deudor, y otra la posibilidad de recuperar el dinero. Yo voy a interpretar la pregunta como que el deudor ya está demandado, se le ha notificado el auto de mandamiento de pago y por tanto se interrumpió civilmente la prescripción. Solo que no se ha podido recuperar el dinero porque tiene afectación a la vivienda familiar. En este caso, no habrá prescripción, o sea, ya se interrumpió la prescripción. Y por más que dure el proceso sin que el deudor pague, la prescripción no operará. Yo quiero hacer claridad, la prescripción es un modo de extinguir la obligación, de que desaparezca la deuda, de que por el paso del tiempo ya este deudor no tenga que pagar la obligación. En este caso, como ya se demandó, como ya se notificó, se interrumpió la prescripción y ya no habrá forma de que ese deudor alegue y diga, no, es que como ha pasado tanto tiempo y no me cobraron. No, porque se interrumpió al haberlo demandado. Vamos con otra pregunta. Buenos días. Si se inicia un proceso jurídico versus un deudor, ¿quién paga las expensas del abogado? ¿El deudor o la copropiedad? Esa es una excelente pregunta y aquí también mis colegas me van a reclamar. Pero, ¿qué sucede? Los honorarios del abogado, en principio, los paga quien lo contrata. Hay una fenómeno, una situación jurídica que es la bilateralidad de los contratos. Los contratos solo comprometen a quienes intervienen en ellos. El deudor en principio no interviene en ese contrato. Quien interviene en el contrato es quien contrata al abogado y el abogado, en este caso la unidad residencial y el abogado. Y es obligación de la unidad residencial pagarle a ese abogado los honorarios. Ese es el principio. Lo que sucede es que a veces se pacta, bueno, la gran mayoría lastimosamente se pacta, que quien debe pagar los honorarios es el deudor. Pero el deudor no ha participado de ese negocio jurídico. El abogado no puede llegar a decirle al deudor, usted me tiene que pagar porque eso fue lo que dijo el administrador. Porque el deudor va a poder decir, ¿y dónde está mi manifestación de voluntad para obligarme frente a usted? Y hay varias opciones que toman los abogados. Le dicen, es que en el reglamento de propiedad horizontal lo dice, que usted correrá con los gastos de la cobranza. Mire, es cierto que el deudor condenado en juicio debe cubrir los gastos de la cobranza, pero eso no lo dice el acreedor, eso lo dice la ley. Y a quien le corresponde otorgar ese derecho legal es al juez. Será el juez quien con base en esa ley
condene al deudor a pagar los gastos de esa cobranza. Y eso lo condena cuando en la sentencia le ordena pagar las agencias en derecho y las costas del proceso. O sea, los gastos en que se incurrió en el proceso, más una proporción de lo que se le pagó al abogado. Esa es una condena contra el deudor. Y el deudor entonces debe pagar la obligación, las expensas comunes, los intereses moratorios y los gastos que generó en el proceso, costas y agencias en derecho. Y eso en principio se le paga al conjunto. Y es con ese dinero que se compensa parte de lo que el conjunto le tuvo que pagar al abogado. Pero hasta ahí no hay una obligación entre el deudor y el abogado para que el deudor le pague. La otra opción a la que recurren es justamente eso, es que usted como es el deudor va a tener que pagar las agencias en derecho y me debe pagar a mí. Pues sí, habría que esperar entonces a que el juez condene el pago de esas agencias en derecho y les repito, esas agencias en derecho son para el conjunto. Lo que sucede es que entre las partes, entre conjunto y abogado pueden pactar que las agencias en derecho son para el abogado. Y en ese caso entonces él, de lo que reclama a ese deudor, él se paga esa obligación. Pero repito, no hay una obligación del deudor de pagarle al abogado sus honorarios. Hay quienes dicen también que como el reglamento lo estableció, que se debe cubrir con los gastos de la cobranza, ya no solamente la ley sino el reglamento, entonces eso es una ley para las partes y está obligado el propietario a cumplirla. Pues hay una norma en el Código General del Proceso, que es la reproducción del Código de Procedimiento Civil, que dice que todas las cláusulas sobre costas se tendrán por no escritas. O sea que esa cláusula del reglamento de propiedad horizontal que dice que el deudor debe pagar, se tiene por no escrita y por esa razón el deudor no estaría obligado a pagar los honorarios del abogado. En conclusión, quien paga los honorarios del abogado es el conjunto, la copropiedad que lo contrató. Distinto es que el abogado que desarrolla su gestión logre llegar a un acuerdo con ese deudor y le diga, mire, para que suspendamos el proceso, para que esto no continúe, para que no se generen más gastos, entre usted y yo pactemos cuál es el valor de los honorarios que me debe pagar. Y si el deudor voluntariamente acepta ese monto que se pacte con el abogado, pues es completamente legal porque ya fueron ellos dos los que lo pactaron y el deudor estará obligado en ese caso a pagarle los honorarios a ese abogado. Otra pregunta dice, buenos días, ¿cuáles son los otros medios que se puede hacer o de que se puede hacer uso para iniciar cobro luego que no puede hacer uso del medio ejecutivo? Yo voy a tratar de interpretar esta pregunta como que se inició el proceso ejecutivo pero no se logró cobrar la obligación, no había patrimonio del deudor para pagar. Miren, independiente de que se inicie o no el proceso ejecutivo, hay unos medios legales que buscan desjudicializar el cobro de cuotas de administración, que son la suspensión de servicios comunes no esenciales. Perfectamente a los deudores en mora se les pueden suspender servicios comunes no esenciales en la propiedad horizontal. El uso de las zonas sociales, el uso de la piscina, el uso de los parqueaderos comunes, no los privados, los comunes. La suspensión de la selección de la correspondencia, no de recibir la correspondencia, se debe recibir la correspondencia, pero seleccionarla y ponerla en los casilleros, se le puede suspender ese uso y se puede depositar en un lugar común. Siempre que el lugar común no sea un tarro de basura, porque eso va contra la dignidad de la persona, pero sí un lugar común donde esa persona pueda recoger su correspondencia. Ya tendremos oportunidad de hablar en otros foros sobre qué sucede si se pierde esa correspondencia. Bueno, digámoslo de una vez, la responsabilidad de pagar para tener el servicio de selección de correspondencia es del deudor. Si el deudor no paga y pierde ese derecho a que se le seleccione y esa correspondencia se recibe y se le deja en un lugar común, no es responsabilidad de la administración el que se pierda esa correspondencia. Cumple la administración, el cuerpo de vigilancia con dejar esa correspondencia en un lugar común. Pero si ya se quedó ahí y la persona no la recogió, pues ya es responsabilidad de él. Y si se perdió, no podemos hacerlo absolutamente nada. Lo que pasa es que tenemos algunos colegas, y la mayoría no son ni siquiera colegas. La realidad es que muchos de los que exponen o nunca estudiaron Derecho, pero permiten que les digan doctores, o apenas están estudiando Derecho, o hace muy poquito se graduaron, pero dicen que tienen mucha experiencia como abogados, y llenan de terrorismo y hablan de que es que hay sentencias de la corte que dicen eso, pero cuando uno les pregunta y le dicen, bueno, pero ¿dónde está la sentencia? No la muestran. Yo no conozco la primera sentencia de la corte que diga que está prohibido que se deje la correspondencia en un lugar común y que si se pierde un documento es responsable la copropiedad por eso. Al contrario, la jurisprudencia de la corte dice que se puede suspender el servicio de selección de la correspondencia, no de recibir, sino de selección. Pero bueno, me estoy ampliando mucho en esta pregunta y no nos va a alcanzar el tiempo para responderlas todas.
La otra pregunta es, ¿existe alguna condición para hacer acuerdos de pago por parte del administrador? Los deudores morosos de más de 5 años pueden pagar cuotas como abonos a deuda y luego pedir revisión de la deuda para que se condonen intereses. Si se aprueba en la asamblea y el deudor no cumple, prescribe la deuda, se pierde el derecho a demandar. Bueno, esta pregunta pues tiene muchas aristas, pero básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Quien debe ejecutar el cobro de las cuotas de administración es el administrador, dentro de los plazos establecidos para el cobro de las cuotas. Es decir, si la persona entra en mora porque no pagó las cuotas en el plazo indicado, el administrador está obligado a iniciar los procesos ejecutivos. Cuando el administrador hace acuerdos de pago, lo que está diciendo es, el plazo que se tenía inicialmente para pagar, yo lo modifico. Y yo siempre he insistido, a pesar de que los administradores me dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir eso si eso va en contravía de nuestra misión de recaudar cartera? Cuando yo digo, usted no tiene facultades usted solo, para hacer acuerdos de pago. Usted debe pedir de la Asamblea General la facultad para hacer acuerdos de pago. Porque cuando usted hace acuerdos de pago está modificando la fecha de exigibilidad de la obligación. Entonces mi recomendación siempre es, busque la facultad en la Asamblea o en el reglamento de propiedad horizontal para hacer acuerdos de pago. Cuando tenga esa facultad, entonces ahí sí dígale al deudor, mire, esta obligación que usted tenía que pagar hace 4 meses, 6 meses, 10 meses, 4 años, yo le voy a dar un plazo nuevo para que la pague. Al darle ese plazo nuevo, lo que le está diciendo es, usted deudor está reconociendo la obligación. Y con ese reconocimiento de la obligación está interrumpiendo la prescripción. Voy a entrar a lo de interrupción de la prescripción porque recuerden que el tema aquí no es cobro de cartera, sino prescripción de la obligación. Entonces, con eso se interrumpe la prescripción. ¿Qué pasa? Que usted no puede demandar a ese deudor mientras esté cumpliendo el acuerdo de pago, porque usted le extendió el plazo. Si usted le extendió el plazo, la obligación ya no es exigible. Al no ser exigible, usted no la puede demandar. Y tiene que esperar el vencimiento de ese plazo. Si usted describió claramente en el acuerdo de pago que la no cancelación de una de esas cuotas, cualquiera que se pactó, da por vencido el plazo completo, entonces ahí sí puede demandar a ese deudor. Con todo lo que usted indicó en ese acuerdo de pago, le podrá cobrar absolutamente todo. Preguntaba aquí también que si ese deudor puede hacer el acuerdo de pago y luego pedir revisión por la asamblea de los intereses. Si se estableció en el acuerdo de pago así, pues claro, el deudor puede decir, yo pago esta obligación, pero yo voy a pedir que la asamblea, después de que yo haya hecho algunos abonos, revise los intereses y decida si me los condona o no. Si así se estableció en el acuerdo de pago, no habría ningún problema en ir a la asamblea a que la asamblea diga eso. Es más, puede no haberse establecido en el acuerdo de pago. Si el deudor logra convencer a la asamblea de que le rebaje unos intereses que aún están pendientes de pagar, pues la asamblea es autónoma para rebajar esos intereses y no habría ningún problema en esa situación. Esta ya la hice. Aquí hay otra pregunta. Dice, por favor, ¿nos recuerda los artículos del Código Civil y la ley que modificó el artículo? Bueno, por aquí tenemos la norma, voy a leerla. Sin embargo, les recuerdo que ustedes pueden volver a ver tanto este video como el video del foro virtual las veces que quieran, el día que quieran, hasta que se termine el aislamiento preventivo obligatorio, en principio hasta el 26 de abril de este año. Los artículos que yo mencioné esta mañana fueron el artículo 2536 del Código Civil, mencioné también el artículo 2512 del Código Civil, y ese artículo 2536 fue modificado por el artículo 8º de la ley 791 del 2002. Al parecer también como que dije mal el año de esa ley, es la ley 791 del 2002 en su artículo 8º. Y también mencioné el artículo 2539 del Código Civil. Y del Código General del Proceso mencioné el artículo 94. Esas fueron las normas a las que me referí esta mañana. Dice también otra pregunta, ¿se ha manifestado en las copropiedades que el deudor moroso no tiene derecho ni a voz ni voto? ¿No se daría entonces la aceptación de la deuda? A ver, se puede suspender el derecho a votar y el derecho a participar en las asambleas. La Corte Constitucional, a través de 3 sentencias de tutela, ha dicho que no se viola ningún derecho fundamental de un propietario cuando se le prohíbe el derecho a participar en las asambleas y a votar en ellas. Si no se viola ningún derecho fundamental, entonces tampoco se está violando ninguna norma imperativa. Es decir, no hay una norma que las partes no puedan voluntariamente renunciar a su contenido. Porque si no contiene un derecho fundamental, repito, la norma que permite votar a todos los propietarios en las asambleas no es una norma imperativa, y por tal razón la Asamblea General de Propietarios, en el reglamento de propiedad horizontal, puede suspender este derecho a quien se encuentre en mora.
si esta persona no puede participar ni puede votar, pues en la asamblea no podría hacer entonces su manifestación de reconocimiento de la deuda y esta no sería una forma de interrumpir la prescripción natural como lo hemos explicado en la conferencia. Buenos días, aunque mi pregunta no es sobre prescripción de cuotas de administración, mi pregunta es sobre las cuotas extraordinarias que se aprobaron en la asamblea antes de la cuarentena. Bueno, como su pregunta no es de prescripción, pues no la vamos a resolver porque fuimos muy claros en que las preguntas que íbamos a resolver en este foro solamente eran sobre prescripción. Ya habrá oportunidad de, en otros foros, referirnos a todo lo que está sucediendo con este tema del COVID-19 y cómo afecta en el recaudo de cartera, en el recaudo de cuotas de administración, en las demandas, pero esta no es esa oportunidad. Buenos días. En anteriores administraciones se condonaron deudas de administración por la modalidad de prescripción de cuotas. ¿Se puede hacer algo cuando ya han pasado más de 5 años de acuerdo a lo antes mencionado? Bueno, pues si ya se condonó por la copropiedad la deuda, pues ya no estamos hablando de prescripción, sino de otro fenómeno que extingue las obligaciones, que es la condonación, el perdón por parte del acreedor. Si el acreedor ya dijo en una asamblea, se perdonan esas deudas, pues ya no se pueden hacer exigibles. Dice, ¿qué se puede hacer con los administradores que prescribieron la deuda sin una orden de un juez? Dentro de las funciones del administrador no está la de disposición. Si usted lee el artículo 51 de la ley 675, dice la administración inmediata del edificio conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo. No está la de disposición, de manera que el administrador no puede declarar la prescripción, porque como no es juez, lo que podría estar haciendo es condonar la obligación. Está diciendo, ya yo le declaro prescrita esa obligación, ya cumplió 5 años, no se la cobro. No, porque al no cobrarse la estaría probablemente condonando la obligación. Y el administrador no tiene esa facultad, por lo que acabo de leer del artículo. Además, los actos de los administradores solo obligan a la propiedad horizontal cuando se hacen en ejercicio de sus funciones. Dice el artículo 50, los actos y contratos que celebren ejercicio de sus funciones se radican en la cabeza de la persona jurídica siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Todo acto del administrador que no se ajuste a las normas legales y reglamentarias no obliga a la propiedad horizontal. Como dentro de las funciones del administrador no está la de disposición, es decir, él no puede condonar las obligaciones, entonces eso que él hace no se ajusta a las normas legales y por tanto no ata la propiedad horizontal. En conclusión, ¿qué significa ello? Que por más que el administrador haya declarado prescrita la obligación o la haya condonado el administrador, la propiedad horizontal perfectamente puede seguir cobrando esa obligación porque ese acto del administrador, por no estar de acuerdo con la ley, no vincula la propiedad horizontal. La propiedad horizontal perfectamente puede demandar a ese deudor y así ese deudor luego en el proceso muestra el documento del administrador, lo que se va a alegar es, qué pena, pero eso que hizo el administrador no estaba dentro de sus facultades legales y por tanto no ata la propiedad horizontal y la deuda continúa vigente. ¿Es legal enviar el cobro por correo para interrumpir la prescripción? ¿Cómo se demuestra que sí se recibió el correo y si lo leyó? Y si lo leyó, puede decir que recibió el correo pero no lo leyó. Bueno, esta situación ya es probatoria. A ver, tengamos en cuenta esto. Esto de la interrupción de la prescripción natural a través del correo que se envía, del cobro o de la manifestación que hace el deudor, es útil cuando se demanda al deudor y este excepciona que la obligación ya está prescrita. Ahí es donde es útil esto. Cuando él diga que la obligación está prescrita porque ya pasaron más de 5 años y no lo han demandado, le corresponde al conjunto demostrar que sí se interrumpió la prescripción. Y ahí es donde es importante mostrar la prueba de esa carta o ese requerimiento que se envió. Si se envía por correo electrónico y no se tiene constancia de recibido, no se puede probar que efectivamente se recibió, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Hay que buscar una prueba donde se demuestre que ese deudor efectivamente recibió ese requerimiento para que de esa forma se considere interrumpida la prescripción. ¿Es legal hacer el cobro de cuotas de administración por medio de cobros prejurídicos? Si eso lo hace un abogado, ¿está bien que él mismo cobre su porcentaje de honorarios en ese mismo cobro prejurídico? ¿Legal hacerlo? Claro, es posible que usted inicie un cobro prejurídico de cuotas de administración. Lo que, como lo expliqué hace un momento, no considero legal es que ese abogado le cobre honorarios a ese deudor, por lo que expliqué, porque no hay un vínculo entre ese deudor y el abogado. Quien debe pagar esos honorarios es el conjunto que fue quien lo contrató.
En el momento de contingencia, ¿se puede seguir un proceso jurídico contra los propietarios que adeudan? En este momento de contingencia, bueno, como lo dije, pues este no es el tema, pero ya lo anticipé al comienzo de este nuevo foro de respuestas. En este momento los procesos judiciales no se pueden adelantar porque no hay despachos. Al no haber despachos judiciales, al estar suspendidos los términos y la atención de los despachos judiciales, no se puede presentar una demanda. Cuando se abran los despachos judiciales, se podrán presentar las demandas en contra de los deudores. En el conjunto hay una persona, abogada, que nunca ha pagado administración. El conjunto tiene 18 años, aduciendo que el conjunto no es conjunto sino urbanización, porque se presentan problemas de cesión, por lo que el cerramiento no está legalizado. Aunque existe legalidad en la Constitución como propiedad horizontal y existen procesos, se puede llegar a pensar que puede prescribir las cuotas de administración y que nunca se pueda recuperar la totalidad y se resuelve el problema de cesión, existiría la forma de cobrar la deuda. Bueno, la realidad es que se han pasado 18 años, pues ha pasado más del tiempo para que muchas de esas cuotas prescriban, es decir, todas las que han cumplido más de 5 años estarían prescritas cuando se presente la demanda y se presente la excepción. Ya habría que en ese proceso judicial demostrar que esa prescripción se interrumpió de la forma que hemos explicado en este foro. Bueno, aquí hay muchas preguntas, la verdad es que tantas es imposible. Vamos a ver, en preguntas: tengo una casa que dejó de pagar los años 2014, 2015 de cuota de administración, pero en el año 2015 se organiza mejor y empieza a pagar ya cada mes, aunque deja algunos meses de pagar uno, pero al mes siguiente canceló el mes anterior, hubo unos cambios de administración en el 2017. Entonces el nuevo administrador le entrega el saldo a una factura para elaboración de, un facturador para elaboración de la factura. Este facturador le empieza a imputar los pagos que hace el saldo viejo, entregando el facturador a la fecha. El saldo viejo debe un promedio de 1.300.000, quedando desde el año 2017 hasta la fecha pendiente por pagar. Esto lo evidencia los recibos que se entregan como constancia de pago, que ahora el saldo es 2017 y no dice la cuota de administración que él paga, ejemplo de marzo de 2020. El deudor alega la prescripción de la cuota del año 2014-2015 en un derecho de petición. También fue citada una audiencia de conciliación del mismo acuerdo en febrero del 2020. Bueno, voy a tratar de interpretar la pregunta. Como lo dijimos, no le corresponde a la administración, por más que la convoquen a una conciliación o que le hagan un derecho de petición, declarar la prescripción. Eso solamente lo puede hacer un juez de la República. Lo máximo que se podría hacer es que la Asamblea decida ante esta situación condonarle a ese deudor las obligaciones. Lo que pasa es que hay algo, y es que cuando el deudor hace abonos de las obligaciones, está reconociendo la deuda y de esa manera también está interrumpiendo la prescripción. Significa ello que a este deudor, si ha incumplido el acuerdo de pago, se le puede demandar por todas las cuotas de administración, y cuando él alegue la prescripción en el proceso, pues ya el juez tendrá que valorar si con este acuerdo de pago, si con la forma en que pagó, se interrumpió la prescripción o no. Si el juez considera que no se ha interrumpido, pues declarará la prescripción de las cuotas que han cumplido más de 5 años. Y por el contrario, considera que sí se interrumpió con el acuerdo de pago y con los abonos, pues entonces tendrá que pagar la totalidad de la obligación. Bueno, ahora tenemos una pregunta a través de audio, vamos a escucharla. Buen día. Cuando yo demandé al deudor del edificio que administro porque no pagaba las cuotas ni las cuotas extras ni asistía a las asambleas, una juez que cayó pues el proceso negó la demanda que por el monto, que porque era pues muy bajo el monto, y el señor le entró otra demanda del banco porque le debía al banco, y esa primó sobre la de las cuotas de administración. ¿Por qué las cuotas de administración, sabiendo que son para supervivencia del edificio, no tienen la misma importancia que las de los bancos? Gracias. Claro que cuando reventó el proceso del banco, yo esperé pacientemente y apenas me pidieron el paz y salvo del apartamento para lo del remate, ahí fue cuando recuperé el dinero. Pero es muy preocupante la situación de las propiedades horizontales ante las deudas de las propiedades horizontales ante las otras deudas.
Bueno, interesante, no veo tanto una pregunta, sino más bien un comentario y una inquietud sobre por qué las deudas de cuotas de administración no tienen prelación. La realidad es que los créditos tienen unas prelaciones de acuerdo a la importancia, el Código Civil lo ha establecido, y las deudas de administración se denominan créditos quirografarios, son los del último rango, son los menos importantes dentro de la prelación de créditos. Primero van, pues no lo voy a dar en el orden como es, pero digamos que primero son las deudas de impuestos nacionales, las deudas por alimentos, las deudas laborales, impuestos municipales, gastos funerarios, gastos de salud, y luego vienen de últimas las cuotas de administración. Pero esa no era exactamente la pregunta de la señora, ella se refería más bien era que aunque le inició un proceso a una persona, la juez se lo inadmitió o no se lo quiso tramitar que porque el monto era muy bajo. La verdad es que la juez nunca debió hacer eso. Los procesos judiciales no tienen un monto mínimo para poderlo establecer. La mínima cuantía es para darle un tipo de proceso, pero ningún juez puede decir que porque lo suyo es muy poquito yo no lo voy a tramitar, él está obligado a tramitarlo. Ahora, lo que sucedió es que a este señor le iniciaron un proceso hipotecario y los procesos hipotecarios tienen prelación sobre los demás procesos. Eso fue lo que pasó y es absolutamente legal porque la hipoteca es un derecho real que le permite el derecho de persecución a ese acreedor para garantizar su obligación y él tiene derecho a ese bien raíz, solicitar que se remate para que con el producto de ese remate le paguen a él la obligación y a él primero le pagarán. Ella tuvo mucha fortuna de que ese dinero, cuando el banco, muy seguramente de acuerdo con lo que entendí, fue quien se hizo adjudicar el bien, le dijo, venga, necesito el país-salvo para poderlo vender. Entonces, por solidaridad del artículo 29 de la ley 675, quien adquiera un bien inmueble de la forma en que lo adquiera, está obligado a pagar las cuotas de administración de las deudas que no pagó el anterior propietario. Y por eso ya pudo recuperar su obligación. Espero que ustedes hayan escuchado bien el audio. Si no lo escucharon, pues yo les hice la traducción de cuál era la pregunta de la suscriptora. Bueno, se me perdió por aquí la pregunta. Vamos a ver, aquí está, vamos aquí. La siguiente es, buenos días, cuando la administración le envía una carta al deudor diciéndole que está en mora en el pago de la cuota de administración y que por favor pague o proponga un acuerdo de pago, pero el deudor no contesta la carta, ¿esto sirve para interrumpir la prescripción? Sí, efectivamente, el envío de la carta es suficiente para entender la interrupción. Lo que pasa es que eso sirve por una sola vez, como lo vimos, de acuerdo con la norma del Código General del Proceso que leímos, que es el artículo 94, nuestro final, que es el término de prescripción, también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado por el deudor directamente al acreedor. Cuando en las cuentas de cobro que se le envían mensualmente a los deudores claramente se indica que está en mora las cuotas de administración de meses anteriores, el deudor no contesta ni manifiesta su desacuerdo con los horarios cobrados. Eso es la misma pregunta, lo que pasa es que eso sirve solamente por una vez nada más, se interrumpe la prescripción. Bueno, sigamos. Si el deudor ha dado poder y el que lo tiene no manifiesta estar en contra de los estados financieros, ¿qué sucede con el deudor? A ver, esta pregunta es recurrente y yo diría que la manifestación, como lo indica la ley, debe ser del deudor. Para que se interrumpa la prescripción debe ser del deudor. Habría que mirar cuáles eran las facultades que tenía ese apoderado, porque normalmente las facultades son para representarlo durante la asamblea, para deliberar y decidir, pero es que, como lo explicamos, la renuncia a la prescripción, esa interrupción de la prescripción, esa manifestación de aceptación de la deuda es personal. Y ese apoderado no tenía en principio esas facultades, sino para decidir de lo que es el bien común. Si la asamblea se va a decidir sobre bienes comunes, no sobre derechos personales. Entonces yo pensaría que a menos que expresamente ese apoderado tuviera la facultad para reconocer obligaciones, si la tuviera, pues serviría eso como para interrumpir la prescripción. Pero si no la tiene, pienso yo que no. Otra pregunta más. ¿Se puede embargar sueldo por las cuotas en mora? Sí. Todo el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores y su sueldo es un activo que puede ser embargado. Aquí tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Doctor, buenos días. Yo quisiera hacer una consulta, a ver, dentro de las medidas para que la interrupción de la prescripción, pues normalmente uno como administrador lo que hace es estar permanentemente enviando las cartas, notificando el cobro
de esas expensas que tienen en mora. No se podría decir que la forma en la que el deudor reconoce esa deuda es cuando firma que recibió esa notificación. Ahí nos estaría dando por sentado de que el deudor está aceptando, pues se le está entregando la notificación donde se le informa esa deuda. Por lo tanto, esa firma, dentro de esa firma que queda ahí como recibido de la notificación, no podría ser la forma en que él esté reconociendo la deuda, porque difícilmente ellos a uno le devuelven una carta contestando esa notificación, simplemente uno los da por enterados. Además también si mensualmente el deudor recibe su factura donde se le está discriminando y detallando esa deuda, sería otra forma pues de igual manera de sustentar de que el deudor conoce y reconoce su deuda, porque aquí por omisión también se podría pensar de que él está asumiendo la deuda. Es decir, si yo recibo una factura y la factura yo no estoy de acuerdo con ella, pero tampoco lo notifico y tampoco informo que esos saldos no son los saldos que yo adeudo, pues no se estaría también dando por sentado de que esa persona, al no notificar ninguna inconformidad, entonces está asumiendo que es correcta el saldo que se le está cobrando. Entonces eso no podría también alegarse o tenerse dentro de las medidas para la interrupción en un momento dado de la prescripción. Bueno, aunque nos habíamos referido ya a esta pregunta, aquí surge algo interesante, y es que si bien es cierto, como lo advertí hace un momento, el artículo 94 del Código General del Proceso, que dice el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, y este requerimiento solo podrá hacerse por una vez, lo dice expresamente. Aquí hay que analizar algo importante, y es que las cuotas de administración son independientes. Cada cuota mensual es una deuda. Lo que pasa es que uno las acumula en una sola demanda, pero la realidad es que la cuota de enero es una obligación, la cuota de febrero es otra obligación, la de marzo es otra obligación. Entonces yo diría que ese recibo o ese estado de cuenta que se le envía mensualmente, aunque en principio uno diría, no, ese documento solo sirve para interrumpir la prescripción una sola vez de acuerdo con el artículo 94, uno podría llegar a pensar que es que uno es la interrupción de la prescripción de la cuota de enero, otro es el recibo que se le envía en febrero e interrumpe la prescripción de esa cuota, otro el de marzo, otro el de abril. Habría que pensarlo, aunque en últimas pues sería la misma situación, porque la interrumpió desde el mismo momento en que se envió. Yo creo que eso ya hay que dejárselo a la valoración del juez, es el juez quien tendrá que valorar eso, si es interrupción o no. Pero yo pensaría que lo mejor es no dejar pasar más de 5 años sin demandar. Es que 5 años es mucho tiempo, demasiado tiempo para iniciar un proceso. Entonces, yo entiendo que esas preguntas van encaminadas hacia cuando ya dejaron pasar tanto tiempo. Mire, lo mejor es demanden cuanto antes. Y a esos que llevan más de 5 años. Y a los que llevan menos de 5 años, pues también no los dejen llegar hasta 5 años, porque si no van a tener una discusión como la que estamos planteando en esto, que yo puedo resolver de una forma u otra, pero quien en últimas decide es el juez cuando se le presenten las pruebas de si se interrumpió o no la prescripción. Bueno, vamos con otra pregunta. Es que se me embolatan porque como tengo varias, van llegando nuevas y desaparecen las anteriores. No, aquí está la siguiente. Pregunta para el foro: si el juez declara prescrita la obligación, ¿puedo acudir al proceso ordinario para tratar de cobrar y evitar que se pierda ese dinero? ¿O evitar que me demanden por falla administrativa que causó perjuicio a la copropiedad? Bueno, la realidad es que el proceso ordinario, que yo también le sigo diciendo ordinario, pero pues que realmente ahora se llama declarativo, es el que se puede presentar cuando la acción que era ejecutiva se convierte en ordinaria. Eso es perfectamente viable. Lo que pasa es que habría que iniciar
un nuevo proceso judicial. Si se termina este ejecutivo que se estaba adelantando porque se declara aprobada la excepción, y recuerden que la acción ejecutiva, cuando ya prescribe, se convierte en ordinaria por el mismo término que tenía, en este caso por otros 5 años. Yo pensaría que sí se podría iniciar el proceso. Ahora, si eso sirve para que se exonere al administrador de la negligencia o no, ya eso lo tendrá que valorar el juez. Yo diría que si se logra recuperar el dinero con la acción ordinaria, pues no habría negligencia, pero si el administrador dejó pasar 5 años sin demandar, pues ya tendría que el juez valorar hasta qué punto fue idónea o no su gestión. Lo que pasa es que recuerden que la prueba está en contra del administrador, es decir, se presume su culpa cuando hay un perjuicio para la copropiedad, y es a él, al administrador, a quien le corresponde demostrar en el proceso, cuando lo demande la copropiedad, que él sí fue diligente. En este caso, por ejemplo, que los administradores anteriores fueron los que han dejado pasar más de 5 años, y cuando él llegó, lo inmediato que hizo fue conseguir un abogado para demandar. Siguiente pregunta. Yo compré en agosto un lote que tenía deuda de administración y en la escritura dice que me hago solidario con la deuda. No obstante, yo compré el lote teniendo en cuenta que se puede alegar la prescripción y quiero pagar solo 5 años atrás. ¿Qué debo hacer? Pues lo que debe hacer es que inicie un proceso para que le declaren que esas obligaciones que no le han cobrado ya prescribieron, o espere a que lo demanden, y cuando lo demanden alegue la excepción de prescripción. Lo que pasa es que si habían interrumpido la prescripción con el deudor anterior, todo eso que alega el deudor solidario, o que mejor, todo aquello que en favor de la copropiedad se declara frente al deudor anterior, también se declara frente a usted. En otras palabras, si a ese deudor anterior ya le habían interrumpido la prescripción, en ese caso, por más que usted sea el nuevo propietario, la copropiedad podrá alegar que ya había interrumpido esa prescripción, y eso tendrá efectos sobre su deuda también. Mi pregunta va encaminada al lugar o domicilio de demandar, ya que por este motivo no hemos podido demandar, ya que el juez del municipio se declaró no competente y que teníamos que demandar en el domicilio de los copropietarios y deudores. Nuestros propietarios no viven en el conjunto ni en el mismo departamento. La gran mayoría vive en otros departamentos o fuera del país, y muchos de ellos llevan varios años sin ir al conjunto, y no han podido o no han pagado por más requerimientos escritos vía correo 472, incluso correo electrónico. ¿Cómo interrumpimos con ello la prescripción y cómo hacemos para que el juez municipal conozca los procesos si es que de dos tenemos dudas sobre la dirección que tienen y el país exacto de ubicación? Bueno, aquí hay que recordarle a nuestros jueces que los fueros para decidir dónde se demanda pueden provenir del domicilio del deudor o del lugar donde se cumple la obligación. En este caso es alternativo, usted puede escoger, quien escoge es usted, el acreedor, entre el lugar donde se debe cumplir la obligación o el domicilio del deudor. Y como la obligación se debe cumplir en el lugar de la propiedad horizontal, ahí se puede demandar. Ese es el argumento que usted le debe dar a ese juez para que le reciba la demanda. Ahora, lo otro ya es dónde se encuentra la persona. Si usted no tiene los datos de dónde se ubica esa persona, pues deberá emplazarlo, es decir, deberá nombrarle un curador para que él se notifique el nombre de esa persona y el proceso pueda continuar. De esa forma es que usted interrumpe la prescripción contra ese deudor, demandándolo. Es que se me corre esto, pero bueno, ustedes me tienen paciencia. Es que quiero responder todas las preguntas. Quisiera saber qué procedimiento se debe realizar para el cobro de expensas cuando en la copropiedad solo existe como reglamento copia la ley 675. La copropiedad debe estar sometida a la ley 675 del 2001, y para someterse a la ley 675 o incluso a los regímenes de propiedad horizontal anteriores, porque puede no haber reformado su reglamento, debe haber constituido una escritura pública. Esa escritura está en la notaría. Solicite un certificado de tradición de cualquiera de los bienes o el de mayor extensión de la copropiedad y determine cómo se constituyó esa propiedad horizontal. Y ahí está, en esa notaría, la escritura que contiene su reglamento de propiedad horizontal. Con eso tenga la personería jurídica de la copropiedad. Y ya después de tener la personería jurídica, sin tener su representante legal, ese representante legal expedirá el certificado de deuda, dirá cuánto está debiendo esa persona y podrá iniciar el proceso ejecutivo.
Con relación a la interrupción tácita de la prescripción, el deudor puede interrumpir tácitamente la prescripción en los eventos en que asista a la reunión a través de apoderado. Debe estar facultado expresamente por aprobar o no los estados financieros. Repito, yo pienso que debe estar facultado es para reconocer la obligación en nombre del deudor. ¿Cómo opera la figura de la renuncia a la prescripción de la cuota de administración? ¿Cómo lo explicamos? Usted debe manifestar que la deuda existe, que usted reconoce la deuda, bien sea tácitamente, bien sea porque de alguna manera, como cuando usted aprueba los estados financieros lo hace, o por una carta o por un abono que hace a la obligación. Si bien es cierto que el juez es quien declara la operación de la prescripción, puede establecerse en los estatutos una disposición que vaya dirigida al reconocimiento de este fenómeno por parte de la Asamblea General o cualquier otro órgano de administración. Yo pienso que no, porque como lo explicamos, la renuncia debe ser del deudor. Es decir, el deudor es quien debe interrumpir la prescripción. Y las decisiones de asamblea o de reglamentos de propiedad horizontal tienen que ver con los bienes comunes, no con los derechos personales de los deudores. Tenemos otro audio, vamos a escuchar ese otro audio. Bueno, mi inquietud es la siguiente, doctor Benítez. Lo que pasa es que es que a mí me consulta como existe una problemática ya para 2 años, porque una señora es responsablemente una propietaria full, como administradora, pero no lo es. Entonces, obviamente esta señora nunca ha hecho ningún requerimiento a ninguno de los deudores morosos, que son bastantes y son los que la sostienen a ella ahí, porque cuando se hace una asamblea ella lleva toda esa gente para que la aplaudan y la apoyen y bueno, en fin, sé que somos una comunidad permisiva, pues somos, pero somos, porque yo estoy en contra de eso, pero desafortunadamente una sola golondrina nos llama agua. Entonces esas personas, en este momento yo formo parte del consejo, entonces ya se hizo un nombramiento de una administradora que sí tiene representación legal por la alcaldía, pero que no ha podido ejercer lo mismo que el año pasado. Se gastó un año la otra administradora que habíamos nombrado y no pudo ejercer, pero esta tiene muchísimo más conocimiento que la anterior porque ella es abogada. Entonces el interés nuestro es llamar a todas esas personas deudoras morosas y mirar qué ha prescrito y qué no ha prescrito y efectivamente efectuar los cobros de las cuotas de administración. Entonces mi pregunta es, ¿ahí cómo se maneja el tema de las sanciones por el incumplimiento que ellos tienen con la copropiedad? Muchas gracias. Bueno, en principio las obligaciones no están prescritas, porque el único que puede decidir si una obligación prescribe o no será el juez. Lo que pasa es que, pues ante la situación, lo que va a pasar es que en la asamblea se va a hacer una negociación. La asamblea va a empezar por decir, mire, ustedes por capital deben tanto, por intereses deben tanto, y será ya la asamblea que sí puede decir, mire, pues paguen solamente este dinero, no cobramos intereses, les condonamos una parte de los intereses. Si la asamblea logra ese acuerdo, lo que decida la asamblea es válido. Si no hay acuerdo de la asamblea, si la asamblea no lo aprueba, pues el camino que queda es presentar las demandas y ya esperar a que ante el juez estos deudores propongan la excepción de prescripción y el juez decidirá y usted tratar de probar la interrupción de la prescripción de algunos de ellos con base en lo que hemos explicado en esta charla o con base en lo que el abogado que usted contrate para ello le indique. Aquí tenemos otra pregunta. Don Gustavo, buenos días. Importante su conocimiento en la participación de hoy. Le habla Luis Gonzalo Duarte, administrador de propiedad horizontal desde Ibagué, en el Tolima. Quería hacer una consulta. Ibagué es una ciudad que está entrando en la vanguardia de la propiedad horizontal, pero en su gran mayoría son para proyectos de interés social, BIS y BIPA. Y trabajé en uno de ellos, de los proyectos que tiene la constructora Bolívar, pero si bien estamos en los términos de los 5 años para el tema de la prescripción de las cuotas de administración para el cobro, se presenta una dificultad. ¿Cuál es? Que muchos de esos apartamentos salen
el certificado de libertad de tradición como patrimonio de familia, tanto el señor y la señora y los hijos, o a veces un adulto mayor. Y como hay unas prerrogativas del Estado frente a ese tipo de propiedades, ¿cómo se debería actuar frente a ello? Y lo otro es cuando recae la responsabilidad de la constructora sobre una fiducia. Cuando se hacen esos cambios, independientemente del propietario, se corren los 5 años o es desde el momento del último propietario. Atento, gracias. Bueno, hay que empezar por decir o por insistir en que uno es el término de prescripción y otro muy distinto es la posibilidad de obtener el pago de la obligación. Y esto se lo digo siempre a mis clientes. Yo sé que al cliente lo que le interesa es que le recauden el dinero. Cuando uno va a ir a un informe de qué es lo que está pasando, lo que siempre uno ve, uno alcanza como a leer en los ojos de las personas es: venga, pero este abogado, ¿qué es todo lo que nos está diciendo de la gestión que él ha hecho y de todo? Nosotros lo que necesitamos que nos diga si ya entró el dinero o no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que ahí es donde hay que diferenciar entre el término de prescripción y la efectividad de la demanda. La demanda, si bien es cierto, busca recaudar el dinero, no depende solamente de la demanda el obtenerlo o no, depende del patrimonio del deudor. Si el deudor no tiene patrimonio, por más que yo adelante mi demanda y sea diligente, no voy a obtener el resultado favorable. Pero lo que sí obtengo es interrumpir la prescripción. Entonces, en la pregunta que está haciendo el señor de Divagué, nuestro amigo Luis Duarte, lo que yo debo decirle es que tiene que demandar. Presente la demanda. No importa que haya patrimonio de familia, afectación de familiar, no importa. Usted presente la demanda, que con eso interrumpe el término de prescripción. Ese deudor algún día va a levantar el patrimonio de familia o algún día va a vender ese inmueble. Cuando ese deudor lo venda, va a necesitar un paz y salvo. Y así han pasado 10, 12, 15 años. Como usted interrumpió el término de prescripción con la demanda, él le tendrá que pagar todos los 10, 12 o 15 años. Porque si no, no quedará paz y salvo y quien adquiera el bien tendrá que pagar toda la deuda. Y aquí contesto la segunda pregunta. Quien adquiera el bien no puede decir: ah, no, la prescripción no me cobija porque como yo compré, yo solamente pago de los últimos 5 años hacia atrás. No, es que quien adquiere por solidaridad corre con todas las situaciones que haya tenido el deudor original. Y si contra ese deudor original ya se interrumpió la prescripción también se considerará entonces interrumpida contra ese nuevo propietario y por tanto tendrá que pagar los 12 o los 15 años que el primero no pagó. Por eso son tan importantes las demandas. Y esto es lo que las asambleas deben entender para que vean que la gestión que uno hace, así no haya recaudo efectivo, sirve porque algún día servirá para, o será efectivo mejor para recaudar ese dinero acumulado en el último propietario que adquiere. Bueno, se me volvió a perder, pero creo, no, aquí está. ¿Qué debe contener la certificación del administrador de título ejecutivo para que sea válido? Cuando el representante legal es diferente del administrador, ¿quién debe firmar la certificación? Bueno, yo pensaría que el representante legal debe ser el administrador, porque eso es lo que dice la ley. Pero no entremos en esa discusión. El representante legal de la propiedad horizontal es quien se encuentra inscrito en la alcaldía. Se llame presidente, como usted le quiera llamar de acuerdo con sus estatutos, pero el representante legal es quien aparezca inscrito en la alcaldía. Es él quien debe firmar el certificado de deuda. Y el certificado de deuda lo que debe contener es claramente cuáles son los valores mensuales adeudados, cuál es cada una de sus obligaciones, desde cuándo se hizo exigible, desde cuándo no se ha pagado, cuál es el saldo que se adeuda y los intereses moratorios. Identificar al deudor claramente por su nombre, su número de cédula, el bien al que le corresponde y el coeficiente de copropiedad que le corresponde en esa propiedad horizontal. Al tiempo que identificar también la propiedad horizontal claramente por su nombre, por su RUT y por su número de personalidad jurídica y el nombre y cédula del representante legal. ¿Los abonos de administración realizados por el deudor interrumpen la prescripción? Sí, efectivamente es así. Un abono también interrumpe naturalmente la prescripción. Del momento en que se abona, se entiende reconocida la obligación y por tanto se interrumpe la prescripción. Con el propósito de interrumpir la prescripción, le envié una comunicación a la propietaria de un apartamento. La familia de ella, por evitarle preocupaciones debido a su estado de salud, me respondieron la carta, pero esta viene firmada por el esposo,
quien no aparece en el certificado de tradición y libertad. ¿Esta carta considera usted que sirve como reconocimiento de la deuda al venir firmada por otra persona? Yo pienso que no, porque el reconocimiento de la obligación debe ser del deudor, de acuerdo con el Código Civil. ¿Qué opciones de notificación podemos utilizar para enviar las cuentas de cobro y cobros prejurídicos? Si el propietario no vive en la propiedad horizontal, el PL de dirección de notificación no la da. Y al dejar dicha documentación en la recepción, no la ha recibido. Pues usted ahí no podría probar que él recibió el requerimiento y por tanto con eso no estaría interrumpiendo la prescripción. Yo lo que recomiendo es demandar a esa persona que adeuda las cuotas de administración. Buenos días, referente a los términos de prescripción de la obligación del deudor, particularmente con la interrupción tácita, me queda una duda. El doctor expresa que si el deudor está presente en la asamblea y además vota en contra de los estados financieros, se puede interrumpir tácitamente la deuda. Sin embargo, cuando un deudor no participa nunca porque no le interesa asistir, ¿cómo aplicaría esa prescripción? Pues simplemente no podría utilizar ese método de interrupción de la prescripción en relación con los estados financieros. Dos, además yo quiero aclarar, yo dije que cuando él vota en contra de los estados financieros no está reconociendo la obligación, ahí no interrumpe tácitamente la prescripción. Dos, cuando un deudor da poder a otro para que lo represente en la asamblea y este apoderado aprueba los estados financieros, ¿cómo aplica la prescripción? Ya lo expliqué, debemos demostrar que ese apoderado tenía la facultad de reconocer la deuda por parte de ese deudor. En el conjunto ya están haciendo los procesos de cobro ejecutivo. ¿Qué pasa con los cobros de los meses que dure la cuarentena? ¿También tendrán prescripción? ¿A los morosos históricos se les debe cobrar intereses de mora de este tiempo de aislamiento? Bueno, aquí insisten con las preguntas que no tienen que ver con el foro. ¿Por qué no prescriben los cobros además de la demanda interpuesta y de la notificación periódicamente debe enviarse comunicación al deudor? Bueno, para responder esta pregunta debo decir que si los procesos ya están en curso, ya están las demandas presentadas, el proceso está suspendido, pero inmediatamente vuelvan a correr los términos judiciales, pues el proceso continuará y me imagino que el abogado cuando presentó la demanda pidió que este incluyera el pago no solamente de las cuotas adeudadas hacia atrás, sino de las futuras. Entonces se seguirán cobrando todas las cuotas que el deudor no pague. Tengo una pregunta, ¿qué pasos previos a la demanda debo agotar como administrador en el cobro de las cuotas de administración? Esto para evitar la inadmisión de la demanda por el juez. Bueno, pasos previos a la demanda no debe hacer ninguno. Usted puede demandar desde la primera cuota de administración. Lo que pasa es que ya cuando va a presentar la demanda, usted debe adjuntar a la demanda el certificado de deudas pedido por el administrador, el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, de la copropiedad, en original o copia auténtica, el poder que usted le otorga al abogado para poder iniciar la demanda, y la demanda debe ir en forma, cumplir con los requisitos de forma del Código General del Proceso. En teoría no necesitaría nada más para que la demanda fuera admitida. Si el deudor no puede votar en la asamblea por estar en mora, ¿ahí cómo sería lo de la prescripción? ¿No se interrumpe? No, pues simplemente si él no puede participar. A ver, una cosa es que no pueda votar y otra cosa es que no pueda participar. Si él participa y reconoce que la obligación existe, estaría interrumpiendo la prescripción. Pero si él guarda silencio y no dice nada, y como no puede votar, no puede aprobar los estados financieros, no estaría interrumpiendo la prescripción de ese deudor. Tenemos otro audio, bueno, tenemos una pregunta y luego un audio. Buenos días, desde 2003 consigné las cuotas de administración del Banco Agrario y la administración cobró los títulos solo hasta el mes de noviembre del 2019. Y de intereses me están cobrando 2 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer para que no me cobre ese dinero? ¿Qué puedo hacer si no me cobrara? Estaría al día, gracias. ¿Qué puedo hacer yo? No volví a las asambleas por amenazas de muerte, por escrito a mi familia, puedo solicitarles en excepción del pago, me pueden embargar si mi casa tiene patrimonio de familia. Bueno, varias preguntas aquí, ¿no? Si tiene patrimonio de familia, pues ese inmueble no se lo van a poder embargar, le pueden embargar otros bienes que usted posea, que de los cuales sea propietario. El Banco Agrario no es el lugar para consignar las cuotas de administración. El Banco Agrario sirve para consignar cánones de arrendamiento, alimentos adeudados y obligaciones con los trabajadores, pero no para pagar cuotas de administración. Sin embargo, pues como la copropiedad los cobró, ya habría que mirar en qué términos los cobró, si los cobró autorizado por el juez o qué pasó con eso. Yo la verdad no podría darle un consejo aquí sobre qué hacer en los intereses. Yo le recomendaría que consultara con su abogado porque usted ya tiene una demanda y habría que mirar el juez qué dijo en relación con esos pagos que se hicieron a través del Banco Agrario. Bueno, tenemos otra pregunta, dice, le escuché que la demanda ejecutiva se contesta, entiendo que la Constitución se contrata a presentar las excepciones previa aviso de mérito. Bueno,
Aquí volvemos al mismo término de, estamos hablando entre abogados o estamos hablando con un público que no maneja el término jurídico, pero yo le acepto la discusión al colega, no voy a entrar a decirla. Lo que pasa es que yo podría decir que los procesos ejecutivos, si se proponen excepciones, se convierten en declarativos, y en ese caso, cuando uno se refiere a los hechos, también puede contestar la demanda. No necesariamente uno solamente puede presentar excepciones, pero esa discusión no la vamos a tener. El colega tiene toda la razón, se proponen excepciones. No escuché decir qué se puede hacer cuando presentada la demanda el juez declara que el proceso de una prescripción. Ahí operaría dentro del mismo proceso una demanda declarativa sobre la parte prescrita. Yo pienso que no, doctor, ahí sí no estoy de acuerdo, porque cuando opera la demanda declarativa es cuando se declara o se repone el mandamiento de pago. Si uno revisa la norma, bueno, vamos a ver si la encontramos aquí. El artículo 430 del Código General del Proceso dice: cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante el proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar al nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Es por reposición. Cuando usted propone la reposición del mandamiento de pago y prospera, entonces ahí sí dentro de los 5 días puede iniciar el proceso declarativo. Pero este no es el caso. Aquí lo que se propusieron fue excepciones. Como no se contestó la demanda, sino que se propusieron excepciones, entonces el juez mediante sentencia declaró aprobada la excepción de prescripción. Y al declararla aprobada se termina el proceso. Ahí hay que iniciar un nuevo proceso, una nueva demanda declarativa para obtener por medio de la acción ordinaria el pago de esos valores que no se lograron recaudar. La administración decidió suspender día de por medio el servicio de aseo. La cuota de administración se cobra plena. Yo protesté por escrito, pues creo que es improcedente por asepsia del conjunto. Pagaré la cuota completa pero demandante, bueno. Yo pienso que sí hay que pagar la cuota completa, porque el hecho de que se suspenda un servicio no quiere decir que la administración como tal no se deba pagar. Ahora, si usted considera que puede excepcionar en un proceso ejecutivo por eso, podrá hacerlo y ya será el juez quien valore. Lo que pasa es que no sé cuál sería la rebaja de ese porcentaje por haber disminuido al 50%, digámoslo así, el aseo, cuando el aseo solamente es un rubro dentro de los muchos que se pagan por expensas comunes, pero respeto su opinión. Si el deudor no estaba, pero había un apoderado y este aprobó el estado financiero, bueno, ya había explicado eso, que se requiere la facultad de ese apoderado para poder decidir sobre el derecho personal. ¿La interrupción natural de la prescripción sirve como prueba en el momento en que se demanda el deudor? Sí, claro, justamente como lo he explicado, cuando se demanda el deudor, él va a alegar la prescripción y es ahí donde usted debe probar que ya esa prescripción estaba interrumpida y el término ha comenzado a correr nuevamente. Un inmueble intervenido por Sociedad de Activos Especiales SAE tiene un apartamento en un edificio desde el año 2014. No cancela la cuota de administración ni cuotas extraordinarias. Cada 3 meses se pasa factura de cobro y ellos responden que mientras no genere ingresos no pagan y que no podrán ser objeto de cobro por vía judicial no coactiva, ni los bienes correspondientes podrán ser objeto de medidas cautelares. ¿Qué se debe hacer para que paguen las cuotas? El inmueble está inhabitable, un abogado puede llevar el caso. Por ley está interrumpido por ley está suspendida la exigibilidad de la obligación. No es exigible porque la ley protege a la Sociedad de Activos Especiales por aquellos bienes que sean improductivos, y durante el tiempo en que esos bienes que están dentro del proceso de extinción de dominio sean improductivos no se podrá demandar. Lo que pasa es que ahí tampoco está corriendo el término de prescripción porque la obligación no es exigible. Hay que esperar a que el bien sea productivo, y cuando sea productivo o cuando ya salga de la extinción de dominio, en ese caso, así no sea productivo, pero ya se ha hecho la extinción de dominio, así se podrá demandar y cobrar todos los valores que no hayan pagado. Lo que no se pueden cobrar es intereses, porque no produce intereses durante el tiempo en que sea improductivo. Soy administradora de un conjunto residencial en la ciudad de Barranquilla. Hace poco asumí la administración del conjunto y encontré que hay un inmueble que está abandonado por su propietario desde hace más de 10 años. Ese apartamento tiene deuda con el conjunto hace 10 años. También tiene deuda de impuesto predial y un crédito hipotecario. No se conoce la ubicación de los propietarios. ¿Cómo se puede interrumpir la prescripción de la deuda? No se va a poder interrumpir a menos que usted demande. Cuando demande,
notifica a ese deudor a través de un curador el emplazamiento y eso interrumpirá la prescripción. Ese curador podrá alegar la prescripción, pero si no la alega, entonces simplemente no operará. Bueno, soy administradora de un conjunto residencial en la ciudad de Barranquilla. Ah, este es el mismo. Tengo una pregunta. ¿Se puede comenzar cobro con abogado a las personas que antes de comenzar la cuarentena venían con mora en el pago de las cuotas de administración o de igual forma tenemos que esperar? Los juzgados están cerrados. No se puede iniciar proceso mientras los juzgados no se abran. Cuando los juzgados se abran, sí podrán iniciar los cobros jurídicos. ¿Qué sucede con los casos en que el deudor se ha declarado en ley de quiebra? ¿Puede por favor decir si hay prescripción de cuotas de administración cuando un caso se encuentra en el Consejo de Estado? Bueno, son dos preguntas diferentes. Cuando está declarado en ley de quiebras o en ley de insolvencia de persona natural o si es un comerciante, la obligación es llevar todas esas deudas a el proceso. Y ahí hay que buscar la manera, mediante un acuerdo, de que se reconozcan y se paguen todas las obligaciones. Pero lo importante de eso es que en ese proceso de insolvencia es que se acumulan todas esas obligaciones y no se puede adelantar un proceso por aparte por parte de la copropiedad. Y la suerte de correr la copropiedad frente a ese pago de las obligaciones es el del acuerdo. Si hay acuerdo, entonces le pagarán a la copropiedad conforme a lo que se acuerde. Si no hay acuerdo, se irá a liquidación y la copropiedad tiene un crédito quirografario, o sea, de los de último grado, y tendrá que esperar a ver si sobra dinero de aquello que se realice del patrimonio del deudor. Si no sobra dinero, lamentablemente la copropiedad perderá el pago de las obligaciones porque quien adquiera ese inmueble no será solidario en el pago de cuotas de administración de acuerdo con el artículo 29 por expresa disposición de la ley de insolvencia de persona natural. Vamos con otro audio. Buenos días, doctor. ¿Se puede decir que si cada mes yo envío una cuenta de cobro con el membrete de la copropiedad, cobrando el saldo más los intereses, el liquidado del mes anterior y todo, con eso estoy interrumpiendo la caducidad de la cuenta? Gracias. Buenos días, doctor. ¿Se podría decir que si cada mes yo envío bueno, una cuenta de cobro? Es la misma pregunta, la envío dos veces. Pues yo he repetido que se interrumpe una sola vez. La ley dice que con la cuenta de cobro o con el requerimiento se interrumpe una sola vez. Ya hablamos de que podría ser por cada cuota, pero al fin y al cabo tiene el mismo efecto. Yo pienso que lo mejor es demandar para interrumpir civilmente esa prescripción. Si un deudor de cuotas de administración tiene mora de 2 o 2 años y medio, ¿se debe poner abogado si es el deudor hace acuerdo de pago y luego lo incumple? Sí, insisto, es necesario demandar porque si no pasa el tiempo y ese deudor podrá alegar luego la prescripción si usted espera 5 años. Quiero preguntar a lo mejor si es posible enviarme los artículos del Código Civil. Bueno, enviárselos no, pero ya los dije cuáles eran hace un momento. Sin embargo, pues como lo dije hace bastante rato, los voy a repetir una vez más. Si me dan un segundo que los encuentre aquí en mis archivos. Los artículos del Código Civil que yo mencioné son el artículo 2512 de 2512 que define la prescripción, el artículo 2536 que es el que establece la prescripción de la acción ejecutiva y la acción ordinaria, y el artículo 2539 del Código Civil que define la interrupción natural y civil de la prescripción. Recuerden que el artículo 2536 fue reformado por el artículo 8 de la ley 791 del 2002. Quisiera preguntar sobre la prescripción de las sanciones pecuniarias también. Prescripción igual como las de las cuotas de interés de mora. Sí, efectivamente todas esas obligaciones que se pueden cobrar a través de la acción ejecutiva en la propiedad horizontal con base en el artículo 48 tienen la misma suerte de prescripción de 5 años. ¿Me puedo responder por favor por qué el cobro de la cuota de administración no se cobra por la acción cambiaria? Justamente lo acabo de decir, porque la acción que permite cobrar cuota de administración está consagrada en el artículo 48 de la ley 675 como una acción ejecutiva. En cambio, la acción cambiaria está consagrada para los títulos valores. Entonces, por esa razón es que no se cobra como acción cambiaria, porque la cuota de administración no depende de un título valor, depende de un título ejecutivo confeccionado por
por el acreedor, en este caso que es el administrador. Entonces, ¿es viable en una asamblea que se llamen expresamente los deudores relacionados para que aprueben o no los estados financieros o la cartera? Sí, eso podría ser una opción, llamarlos uno a uno y preguntarles si votan a favor o en contra de la aprobación de los estados financieros. Si prueban a favor es porque están reconociendo su obligación y eso interrumpe naturalmente la prescripción. ¿Qué pasa si se notifica al deudor en la dirección de la propiedad horizontal en su apartamento privado donde figura como propietario y no ha reportado otra dirección? Se entiende notificado para interrumpir la prescripción y hay que demostrar que se le entregó al deudor el requerimiento. Si usted logra demostrar que le entregó el requerimiento al deudor, se entiende interrumpida la prescripción. Si el conjunto de propiedad horizontal pasa todos los meses una cuenta de cobro por el mes y adicional un extracto de la deuda, se toma como que la deuda no prescribe aunque se relacione facturas de 20 años, es lo que dije. Se interrumpe una sola vez con el requerimiento, eso es lo que dice el Código General del Proceso. Una deudora que va a asamblea firma la asistencia y no pronuncia palabra, ni a favor o en contra. Cuando se aprueba el estado financiero, a sabiendas de que si dice algo se puede condenar, está también aprobando su estado financiero sin su deuda y podría darse la interrupción de la prescripción. Yo pienso que va a haber una manifestación de voluntad del deudor de interrumpir la prescripción, bien sea expresa cuando dice yo debo eso, o tácitamente cuando votó aprobando los estados financieros. En el caso que usted me está planteando, no votó, y si no votó, no hubo manifestación de voluntad y por tanto no interrumpió la prescripción. Bueno, aquí hay una última, creo que esta es la última. Si es cuota extra, ¿también prescribe? Sí. Prescriben de la misma forma las cuotas ordinarias que las extraordinarias. Ejemplo, cuota por ascensor, la persona debe ir a un primer piso. Bueno, lo que pasa es que ahí ya lo del primer piso habría que revisar si en el reglamento se exoneró de pagar la cuota, pero yo parto de la base de que sí está obligado a pagar la cuota extra y prescribe también en 5 años. Creo que esa era nuestra última respuesta, nuestra última pregunta. No, aquí hay otra, creo que aquí hay otra. En caso de que la administración no envíe cobro mensual, ¿se pierde la posibilidad de un proceso ejecutivo de cobro? No, sí, ya lo había respondido al comienzo. No se pierde la posibilidad porque, repito, la cuota de administración no se cobra por el estado de cuenta que se envía, sino que se cobra realmente es por que el bien está sometido al régimen de la propiedad horizontal. Bueno, esperamos que todas estas preguntas que resolvimos, resultó ser más largo el foro de respuesta de preguntas que el foro como tal, pero esperamos que les hayan servido mucho a todos ustedes. Quédense en casa, recuerden que desde casa podemos hacer muchas actividades. Quienes puedan quedarse en casa, háganlo. Nosotros estamos desde casa trabajando por ustedes, trabajando más que antes, pero estamos trabajando, y ustedes también se pueden quedarse en casa, hagan lo que estamos buscando con esto, un bien común. Muchas gracias.